se presentó a sí mismo como el salvaje de los bosques y le rogaron que fuera a vivir con ellos. Pero él dijo que aún tenía que cumplir un cometido: buscar a Finduilas, la hija de Orodreth de Nargothrond. Entonces Dorlas, el jefe de esos habitantes del bosque, le dio la penosa noticia de que ella había muerto, porque los hombres de Brethil habían acechado en los cruces del Teiglin a las huestes de los orcos que llevaban a las cautivas de Nargothrond, con la esperanza de rescatarlas. Pero los orcos enseguida mataron cruelmente a las prisioneras, y a Finduilas la clavaron a un árbol con una lanza. Así murió ella, y dijo al final: «Decid a Mormegil que Finduilas está aquí». Por tanto la pusieron sobre un montículo cerca de ese sitio, y lo llamaron Haudeneleth, el túmulo de la doncella elfo. Túrin les pidió que le mostraran el sitio, y allí cayó en una oscuridad de dolor que estaba cerca de la muerte. Entonces Dorlas, al ver la espada negra, cuya fama había llegado aún a las profundidades de Brethil, y porque buscaba a la hija del rey, supo que este salvaje era en verdad Mormegil de Nargothrond, hijo de Húrin de Dorlomin según se decía. Entonces los habitantes del bosque lo alzaron y lo llevaron a sus moradas. Ahora bien, éstas se encontraban en el interior de una empalizada sobre una altura del bosque, Efelbrandir sobre Amon Obel, porque el pueblo de Jaleth había menguado por causa de la guerra, y el hombre que los gobernaba, Brandir, hijo de Handir, era de dulce temple, y también tullido desde la infancia, y más confiaba en el secreto que en las hazañas de guerra para salvarse del poder del norte. Por tanto, las nuevas que Dorlas le llevaba le dieron miedo, y cuando contempló la cara de Túrin, que yacía en la parihuela, una nube de presagios agoreros le ensombreció el corazón. Empero, conmovido por la desgracia de Túrin, lo condujo a su propia casa y cuidó de él, pues tenía habilidad para curar. Y con el comienzo de la primavera, Túrin salió de la oscuridad y sanó nuevamente, y se levantó, y pensó que se quedaría en Brethil escondido, y dejaría atrás su sombra abandonando el pasado. Fue así que adoptó un nuevo nombre, Turambar, que en alto élfico significa amo del destino, y rogó a los habitantes del bosque que olvidaran que era un forastero y que había llevado otro nombre. No obstante, nunca abandonó por completo las acciones de guerra, porque no podía soportar que los orcos fueran a los cruces del Teiglin o se acercaran a Haudeneleth, y lo convirtió en un sitio temible para ellos, de modo que lo evitaron, pero abandonó la espada negra y utilizó el arco y la lanza. Ahora bien, nuevas noticias llegaron a Doriath sobre Nargothrond, porque algunos que habían escapado de la derrota y el saqueo y que habían sobrevivido al fiero invierno en la intemperie, acudieron por fin a Thingol en busca de refugio, y los guardianes de la frontera los llevaron ante el rey. Y algunos dijeron que todos los enemigos se habían retirado hacia el norte, y otros que Glaurung moraba todavía en las estancias de Felagund. Y algunos dijeron que Mormegil había muerto, y otros que había sido hechizado por el dragón y se encontraba allí todavía, como convertido en piedra. Pero todos declararon lo que muchos sabían en Nargothrond antes del fin, que Mormegil no era otro que Túrin, hijo de Húrin de Dorlomin. Entonces Morwen, enloquecida y rechazando los consejos de Melian, cabalgó sola por los campos en busca de su hijo o de alguna noticia verdadera. Por tanto, Thingol envió a Mablung en pos de Morwen, con muchos escuderos valientes, para que la encontraran y la protegieran, y para enterarse de las nuevas que pudieran oír. Pero a Nienor se le ordenó que se quedara, pero Nienor era tan intrépida como todos los suyos, y en muy mala hora, esperando que Morwen volviese cuando viera a su hija dispuesta a acompañarla al peligro, Nienor se disfrazó con las ropas de un soldado de Thingol y se sumó a la malhadada cabalgata. Alcanzaron a Morwen a orillas del Sirion, y Mablung le rogó que volviera a Menegroth, pero ella parecía enajenada y no se dejó persuadir. Entonces se reveló también que Nienor era de la compañía, y a pesar de que Morwen se lo ordenó, se negó a volver atrás,
y Mablung, por fuerza, tuvo que conducirlas a los embarcaderos escondidos en las lagunas del crepúsculo, y cruzaron el Sirion. Y al cabo de 3 jornadas llegaron a Amonecir, la colina de los espías, que mucho tiempo atrás Felagunt había hecho levantar con gran trabajo, a 1 legua de las puertas de Nargothrond. Allí Mablung puso una guardia de jinetes en torno de Morwen y su hija, y les prohibió seguir adelante. Pero él, al ver desde la colina que no había señales de enemigo alguno, descendió con sus exploradores al Narok con tanta cautela como pudieron. Pero Glaurung tenía conocimiento de todo cuanto hacían, y salió con el calor de la rabia, y se tendió en el río, y se alzaron entonces unos vastos vapores y unas inmundas emanaciones en las que Mablung y su compañía quedaron enceguecidos y se perdieron. Entonces Glaurung cruzó al este por el Narok. Al ver la arremetida del dragón, los guardias que estaban en Amonecir intentaron alejar a Morwen y Nienor y huir con ellas rápidamente hacia el este. Pero el viento trajo más nieblas blanquecinas, y los caballos enloquecieron con el hedor del dragón, y no fue posible gobernarlos, y corrieron de aquí para allá, de modo que algunos jinetes fueron lanzados contra los árboles y se mataron, y otros fueron transportados muy lejos. De este modo las señoras se perdieron, y de Morwen en verdad ninguna noticia segura llegó nunca a Doriath. Pero Nienor, desmontada por el corcel aunque sin daño, encontró el camino de regreso a Amonecir para esperar allí a Mablung, y de ese modo subió a la luz del sol fuera del alcance de las emanaciones. Y al mirar hacia el oeste, clavó los ojos en los de Glaurung, cuya cabeza se apoyaba en lo alto de la colina. La voluntad de Nienor luchó por un rato con el dragón, pero él mostró el poder que tenía, y enterado de quién era ella, la obligó a que fijara los ojos en los suyos, y le impuso un hechizo de completa oscuridad y olvido, de modo que no pudiera recordar nada de lo que le pasara, ni su propio nombre, ni el nombre de cosa alguna, y por muchos días no le fue posible oír, ni ver, ni moverse libremente. Entonces Glaurung la dejó de pie y sola en Amonecir, y regresó a Nargothrond. Ahora bien, Mablung, que con extrema temeridad había explorado los recintos de Felagunt cuando Glaurung los abandonó, huyó de ellos al aproximarse el dragón y volvió a Amonecir. El sol se ponía y caía la noche cuando trepó por la colina, y no encontró a nadie allí, salvo a Nienor, de pie y sola bajo las estrellas como una figura de piedra. No hablaba ni oía, pero echaba a andar si él la tomaba de la mano. Por tanto, y con enorme pena, se la llevó de allí, aunque en vano según le parecía, pues era probable que ambos perecieran sin asistencia en las tierras desiertas. Pero fueron encontrados por 3 de los compañeros de Mablung y lentamente viajaron hacia el norte y hacia el este a los cercados de la tierra de Doriath, más allá del Sirion, y al puente guardado cerca de las bocas del Sgalduin. Lentamente se recuperaba Nienor a medida que se aproximaban a Doriath, pero todavía no podía hablar ni oír, y caminaba a ciegas por donde la llevaban. Pero al acercarse a los cercos, cerró por fin los ojos fijos y quiso dormir, y ellos la pusieron en el suelo y descansaron también, sin ninguna precaución, pues estaban agotados. Allí fueron atacados por una banda de orcos que solían acercarse por entonces a los cercos de Doriath tanto como se atrevían. Pero Nienor en ese momento recobró la vista y el oído, y los gritos de los orcos la despertaron y saltó horrorizada, y huyó antes de que pudieran acercársele. Entonces los orcos la persiguieron, y los elfos corrieron detrás, y los alcanzaron y les dieron muerte antes de que pudieran hacerle daño. Pero Nienor escapó, porque huía aterrorizada más rápida que un ciervo, y se desgarró los vestidos mientras corría hasta quedar desnuda, y se perdió de vista huyendo hacia el norte, y aunque la buscaron largo tiempo no pudieron encontrarla, ni tampoco descubrieron ningún rastro. Y por último, Mablung regresó desesperado a Menegroth y comunicó las nuevas. Entonces Thingol y Melian sintieron una profunda tristeza, pero Mablung partió y durante mucho tiempo buscó en vano noticias de Morwen y Nienor. Pero Nienor se internó corriendo en los bosques hasta quedar agotada, y entonces cayó,
y se durmió. Y despertó, y era una mañana de sol, y ella se regocijó con la luz como si fuera algo nuevo, y todas las cosas que veía le parecían recientes y extrañas, porque no tenían nombres. De nada se acordaba, salvo de una oscuridad que la seguía, una sombra de miedo. Por tanto iba con cuidado como una bestia perseguida, y pasó hambre, pues no tenía alimentos y no sabía cómo procurárselos. Pero llegada por fin a los cruces del Teiglin, siguió adelante buscando la protección de los grandes árboles de Brethil, porque estaba asustada y le parecía que la oscuridad de la que había escapado la ganaba otra vez. Pero hubo una gran tormenta de truenos venida del sur, y Nienor se arrojó aterrada sobre el túmulo de Haudeneleth, tapándose los oídos para detener el trueno, pero la lluvia la hería y la empapaba, y yació como una bestia salvaje que agoniza. Allí la encontró Turambar mientras iba a los cruces del Teiglin, pues había oído el rumor de que los orcos merodeaban cerca, y al ver en el resplandor de un relámpago el cuerpo de lo que parecía una doncella muerta sobre el túmulo de Finduilas, se le sobrecogió el corazón. Pero los habitantes del bosque la alzaron y Turambar la cubrió con su capa, y la llevaron a un pabellón de caza que había en las cercanías, y le dieron calor y le dieron comida. Y no bien vio ella a Turambar, se sintió consolada, porque le pareció que por fin había encontrado algo que antes buscara en la oscuridad, y no quiso separarse de él. Pero cuando él le preguntó por su nombre y su parentela y su infortunio, se perturbó como un niño que entiende que algo se le exige, pero no qué pueda ser, y se echó a llorar. Por tanto, Turambar le dijo: «No te alteres, la historia puede esperar, pero te daré un nombre, y te llamarás Niniel, la doncella de las lágrimas». Y al oír ese nombre sacudió ella la cabeza, pero dijo: «Niniel». Esa fue la primera palabra que pronunció después de la oscuridad, y ese siguió siendo para siempre su nombre entre los habitantes del bosque. Al día siguiente la llevaron a Efelbrandir, pero cuando llegaron a Dimrost, la escalera lluviosa, donde la corriente del Célebro se vierte sobre el Teiglin, un estremecimiento la sacudió, por lo que ese lugar se llamó después Nengirith, el agua estremecida. Antes de llegar a la morada de los habitantes del bosque, enfermó de fiebre, y mucho tiempo yació atendida por las mujeres de Brethil, que le enseñaron la lengua como a un niño. Pero antes de que llegara el otoño, la habilidad de Brandir le curó la enfermedad, y era capaz de hablar, pero nada recordaba del tiempo transcurrido antes de que Turambar la encontrara en el túmulo de Haudeneleth. Y Brandir la amó, pero ella ya había dado su corazón a Turambar. En ese tiempo los orcos no molestaban a los habitantes del bosque, y Turambar no iba a la guerra, y había paz en Brethil. Y el corazón de él se volvió hacia Niniel, y la pidió en matrimonio, pero por ese tiempo demoró ella la respuesta, a pesar del amor que le tenía, porque Brandir presagiaba no sabía qué, y trató de disuadirla, por ella antes que por él mismo, o por rivalidad con Turambar, y le reveló que Turambar era Turin, hijo de Húrin, y aunque ella no reconoció el nombre, una sombra le oscureció el corazón. Pero cuando habían transcurrido 3 años desde el saqueo de Nargothrond, volvió Turambar a pedir a Niniel en matrimonio, jurando esta vez que se casaría con ella o volvería a la guerra. Y Niniel lo aceptó con alegría, y se casaron en mitad del verano, y los habitantes de Brethil hicieron una gran fiesta. Pero antes de que terminara el año, Glaurung envió orcos de su dominio a Brethil, y Turambar se quedó en su casa inactivo, porque le había prometido a Niniel que iría a la guerra solo si sus hogares eran atacados. Pero los habitantes de los bosques fueron derrotados, y Dorlas le reprochó que no ayudara al pueblo que había hecho suyo. Entonces Turambar se puso de pie y tomó de nuevo la espada negra, y reunió una gran compañía de hombres de Brethil, y derrotaron a los orcos por completo. Pero Glaurung oyó la nueva de que la espada negra se encontraba en Brethil, y proyectó nuevos males. En la primavera del año siguiente Niniel concibió, y se volvió macilenta y triste. Y por ese mismo tiempo llegaron a Efelbrandir los primeros rumores de que Glaurung había salido de Nargothrond.
Entonces Turambar envió exploradores a lo lejos, porque ahora era él quien mandaba, y pocos hacían caso de Brandir. Y al aproximarse el verano, Glaurung arribó a los confines de Brethil y se tendió cerca de las orillas occidentales del Teiglin. Y entonces hubo un gran temor entre los habitantes del bosque, porque era ahora evidente que el gran gusano los atacaría y asolaría la tierra, y no seguiría de largo camino de Angband como habían esperado. Por lo tanto pidieron el consejo de Turambar, y él les dijo que sería inútil ir en contra de Glaurung con todas las fuerzas de que disponían, pues solo la astucia y la buena suerte podían ayudarlos. En consecuencia se ofreció a ir él mismo en busca del dragón a los confines de la tierra, y ordenó que el resto se quedara en Efelbrandir, aunque preparados para huir, porque si Glaurung triunfaba, sería el primero en llegar a las casas del bosque para destruirlas, y era inútil que pensaran en resistirse. Pero si se diseminaban a lo largo y a lo ancho, muchos podrían escapar, porque Glaurung no moraría en Brethil, y ellos pronto volverían a Nargothrond. Entonces Turambar pidió que algunos lo acompañaran dispuestos a asistirlo en el peligro, y Dorlas se ofreció, pero ningún otro. Por tanto, Dorlas riñó a la gente y habló con desprecio de Brandir, que no podía desempeñar el papel de heredero de la casa de Haleth. Y Brandir se avergonzó ante el pueblo y hubo amargura en su corazón. Pero Hunthor, pariente de Brandir, le pidió permiso para ir él en su lugar. Entonces Turambar dijo adiós a Niniel, y ella tuvo miedo y tétricos presagios, y la separación fue dolorosa. Pero Turambar se puso en camino con sus dos compañeros y fue a Nengirith. Entonces Niniel, incapaz de soportar el miedo y no queriendo esperar en el Éfel la nueva de la fortuna de Turambar, se puso en camino tras él, y una gran compañía iba con ella. Sintió entonces Brandir más temor que nunca e intentó persuadir a Niniel y a los que estaban dispuestos a acompañarla de que no cometieran esa imprudencia, pero no le hicieron caso. Por tanto renunció él a su señorío y a todo el amor por el pueblo que lo había desdeñado, y no quedándole nada, salvo el amor que sentía por Niniel, él mismo se ciñó una espada y fue tras ella, pero como era cojo quedó muy atrás. Ahora bien, Turambar llegó a Nengirith al ponerse el sol, y allí se enteró de que Glaurung estaba posado en el borde de las altas orillas del Teiglin, y que era probable que se trasladara al caer la noche. Estas noticias le parecieron buenas entonces, porque el dragón yacía en Cave de Naras, donde el río corría por una profunda y estrecha garganta que un ciervo perseguido podría cruzar de un salto, y Turambar pensó que ya no buscaría más soluciones, sino que intentaría cruzar la garganta. Por tanto, se propuso ponerse en camino en el crepúsculo y descender al desfiladero protegido por la noche, y cruzar las aguas turbulentas, y trepar luego a la otra orilla, y llegar así al dragón desprevenido. Este designio adoptó, pero el corazón le flaqueó a Dorlas cuando llegaron en la oscuridad a las aguas precipitadas del Teiglin, y no se atrevió a cruzar, y retrocedió, y erró por los bosques bajo el peso de la vergüenza. Turambar y Hunthor, empero, lograron cruzar sin daño, pues los altos bramidos de las aguas apagaban todo otro sonido, y Glaurung dormía. Pero antes de la medianoche el dragón despertó, y con gran ruido y arrojando fuego, echó la parte anterior del cuerpo por sobre el precipicio, y luego empezó a arrastrar el tronco. Turambar y Hunthor casi sucumbieron con el calor y el hedor, mientras buscaban deprisa un camino para llegar a Glaurung, y Hunthor fue muerto por una gran piedra desprendida de lo alto por el paso del dragón. La piedra le golpeó la cabeza, y él cayó al río. Así terminó el no menos valiente de la casa de Haleth. Entonces Turambar se decidió y cobró coraje, y trepó solo por el acantilado, y llegó bajo el dragón. Desenvainó a Gurthang y con todo el poder de su brazo y de su odio la hundió en el blando vientre del gusano hasta la empuñadura. Pero cuando Glaurung sintió la angustia mortal, gritó y en su espantoso dolor extremo levantó el bulto del cuerpo y se arrojó por el precipicio, y allí quedó revolcándose y retorciéndose en agonía.
y lo abrasó todo alrededor, y lo aplastó dejándolo en ruinas hasta que sus últimos fuegos se apagaron, y murió, y yació inmóvil. Ahora bien, Gurthanc había sido arrebatada de la mano de Turambar en la agonía de Glaurung y quedó clavada en el vientre del dragón. Por tanto, Turambar cruzó las aguas una vez más, deseando recuperar la espada y ver a su enemigo, y lo encontró extendido todo a lo largo y vuelto de lado, y la empuñadura de Gurthanc le asomaba en el vientre. Entonces Turambar aferró la empuñadura y puso el pie sobre el vientre, y exclamó burlándose del dragón y de sus palabras en Nargothrond: «¡Salve, gusano de Morgoth! ¡Feliz encuentro de nuevo! Muere ahora y que la oscuridad te reciba. Así queda vengado Túrin, hijo de Húrin». Entonces arrancó la espada, pero un chorro de sangre negra la siguió y le bañó la mano, y el veneno se la quemó. Y entonces Glaurung abrió los ojos y miró a Turambar con tal malicia que lo hirió como una estocada, y por causa de esa estocada y de la angustia del veneno, Turambar cayó en un oscuro desmayo, y yació como muerto, y la espada quedó debajo de él. Los gritos de Glaurung resonaron en los bosques y llegaron a oídos de la gente que esperaba en Nen Girith, y cuando los que estaban atentos los oyeron y vieron a lo lejos la ruina y los despojos del incendio provocados por el dragón, creyeron que éste había triunfado y que estaba destruyendo a quienes lo atacaban. Y Niniel se sentó y se estremeció junto a las aguas que caían, y al oír la voz de Glaurung, la oscuridad la invadió otra vez, de modo que no podía moverse sola. Así la encontró Brandir, pues por fin llegó a Nen Girith cojeando y fatigado, y cuando oyó que el dragón había cruzado las aguas y había aplastado a sus enemigos, sintió pena y nostalgia por Niniel. No obstante, también pensó: Turambar ha muerto, pero Niniel vive. Puede que por fin venga a mí, y yo la llevaré lejos, y así escaparemos juntos del dragón. Al cabo de un rato, por tanto, se acercó a Niniel y dijo: «Ven, es tiempo de partir. Si quieres, yo te llevaré». Y le tomó la mano, y ella se incorporó en silencio y lo siguió, y nadie los vio alejarse en la oscuridad. Pero al descender por el sendero hacia los cruces, se elevó la luna y arrojó una luz gris sobre la tierra, y Niniel dijo: «¿Es este el camino?». Y Brandir respondió que él no conocía camino alguno, salvo el que le permitiera huir como les fuera posible de Glaurung y escapar al campo. Pero Niniel dijo: «La espada negra era mi amado y mi marido. Solo en su busca voy. ¿Qué otra cosa pretendes?». Y se apresuró dejándolo atrás. Así llegó a los cruces del Teiglin y vio Haudeneleth a la blanca luz de la luna, y la sobrecogió un gran temor. Entonces lanzó un grito y se volvió dejando caer la capa, y huyó hacia el sur a lo largo del río, y el vestido manco le relucía a la luz de la luna. Así la vio Brandir desde la ladera de la colina, y se volvió para salirle al encuentro, pero estaba todavía muy atrás cuando ella llegó a la ruina de Glaurung cerca del borde encave de Naras. Allí vio tendido al dragón, pero no hizo caso de él, porque un hombre yacía a su lado, y corrió hacia Turambar y en vano lo llamó. Entonces, al verle la mano quemada, la bañó con lágrimas y la vendó con un trozo de su vestido, y lo besó y le gritó que despertara. En ese momento Glaurung se agitó por última vez antes de morir, y habló con un último aliento, diciendo: «Salve, Nienor, hija de Húrin. Juntos otra vez antes de terminar. Te ofrezco la alegría de que por fin hayas encontrado a tu hermano, y lo conocerás ahora. El que apuñala en la oscuridad, traidor de sus enemigos, infiel a sus amigos y maldición de sus hermanos. Túrin, hijo de Húrin. Pero la peor de todas sus acciones la sentirás en ti misma». Entonces Glaurung murió, y el velo de su malicia le fue quitado a Niniel, y recordó los días del pasado. Mirando a Túrin gritó: «¡Adiós, amado dos veces! Túrin Turambar, Turum Ambartanen, amo del destino por el destino dominado.
¡Feliz de ti que estás muerto! Entonces Brandir, que lo había oído todo, paralizado al borde de la ruina, se le acercó deprisa, pero ella escapó de él, enloquecida de horror y de angustia, y al llegar al borde de Cave de Naras, se arrojó a él y desapareció en las aguas tumultuosas. Entonces Brandir se acercó y miró, y se alejó horrorizado, y aunque ya no deseaba seguir viviendo, no le fue posible buscar la muerte en las aguas que rugían. Y en adelante nadie volvió a mirar Cave de Naras, ni ave ni bestia se le acercó, ni árbol alguno le creció al lado, y se la llamó Caved Naeramarth, el salto del destino espantoso. Pero Brandir volvía a Nen Girith para llevarles las nuevas a la gente, y se encontró con Dorlas en los bosques, y le dio muerte, la primera sangre que derramaba y la última. Y entró en Nen Girith, y los hombres le gritaron: ¿La has visto? Porque Niniel se ha ido. Y él respondió: Niniel se ha ido para siempre. El dragón está muerto, y Turambar está muerto. Y esas son buenas nuevas. La gente se puso a murmurar al oír esas palabras, diciendo que se había vuelto loco, pero Brandir dijo: Escuchadme hasta el final. Niniel la Bienamada también ha muerto. Se arrojó al Teiglin, pues ya no deseaba seguir con vida, porque se enteró que no era otra que Nienor, hija de Húrin de Dorlomin, antes de que el olvido la ganara, y que Turambar era su hermano, Túrin, hijo de Húrin. Pero cuando dejó de hablar y la gente lloraba, Túrin mismo apareció ante ellos, porque cuando el dragón murió, salió del desmayo y cayó en un profundo sueño de fatiga. Pero el frío de la noche lo perturbó, la empuñadura de Gurthang se movió junto a él y despertó. Entonces vio que alguien le había curado la mano, y se asombró mucho de que lo hubiese dejado tendido sobre el suelo frío, y dio voces, y al no oír respuesta fue en busca de ayuda, porque se sentía cansado y enfermo. Pero cuando la gente lo vio, retrocedió amedrentada, creyendo que era un espíritu desasosegado, y él dijo: No, alegraos, porque el dragón está muerto y yo vivo. Pero, ¿por qué habéis desdeñado mi consejo y os habéis acercado? ¿Y dónde está Niniel? Porque a ella quisiera verla. Seguramente la habéis traído con vosotros. Entonces Brandir le dijo que así era en verdad, y que Niniel había muerto. Pero la esposa de Dorlas exclamó: No, señor, se ha vuelto loco, porque vino aquí diciendo que estabais muerto, y llamó a eso una buena nueva. Pero vos vivís. Entonces Turambar montó en cólera, y creyó que todo lo que Brandir decía o hacía era dictado por malicia hacia él y hacia Niniel, despechado por el amor que había entre ellos, y le habló con malignidad a Brandir, llamándolo pata de palo. Entonces Brandir le contó todo lo que había oído, y a Niniel la llamó Nienor, hija de Húrin, y le gritó a Turambar con las últimas palabras de Glaurung, que era una maldición para todo el linaje y para aquellos que lo cobijaban. Entonces Turambar se enfureció, porque en esas palabras oyó los pasos del destino que lo alcanzaban, y acusó a Brandir de haber conducido a Niniel a la muerte, y de deleitarse en repetir las mentiras de Glaurung, si en verdad él mismo no las había inventado. Luego maldijo a Brandir, y le dio muerte, y huyó y se internó en los bosques, pero al cabo de un tiempo se le pasó la locura, y llegó a Haudeneleth, y allí se sentó y meditó sobre todos sus actos, y le pidió a voces a Finduilas que le aconsejase, porque no sabía si no haría más daño yendo a Doriath en busca de los suyos, o abandonándolos para siempre y buscando la muerte en la batalla. Y mientras aún estaba allí sentado, llegó Mablung con una compañía de elfos grises a los cruces del Teiglin, y reconoció a Túrin, y lo saludó, y se alegró realmente de encontrarlo todavía con vida, porque se había enterado de la salida de Glaurung y de que iba hacia Brethil, y había oído también que la espada negra de Nargothrond vivía ahora allí. Por tanto iba a advertir a Túrin y a ayudarlo de ser necesario. Pero Túrin dijo: Venís demasiado tarde, el dragón está muerto. Entonces todos se maravillaron y le hicieron grandes alabanzas, pero nada de eso le interesaba a Túrin.
y dijo: «Esto pregunto solamente. Dadme noticias de mis hermanos, pues en Dorlomin supe que habían ido al reino escondido». Entonces Mablung se afligió, pero por fuerza tuvo que decirle a Túrin que Morwen se había perdido y que Nienor estaba hechizada y que vivía en un olvido de sombras profundas, y se les había escapado en las fronteras de Doriath y había huido hacia el norte. Entonces supo Túrin por fin que el destino le había dado alcance y que había matado a Brandir injustamente, de modo que las palabras de Glaurung se habían confirmado. Y se echó a reír como un loco, gritando: «¿Es esta una broma amarga en verdad?». Pero le pidió a Mablung que se fuera y volviera a Doriath con una maldición sobre ella. «Y una maldición también sobre tu cometido», gritó. «Solo esto faltaba. Ahora llega la noche». Entonces escapó como el viento, y ellos se quedaron asombrados, preguntándose qué locura le habría dado, y lo siguieron. Pero Túrin corrió dejándolos muy atrás, y llegó a Cave de Naras, y oyó el rugido de las aguas, y vio que todas las hojas caían marchitas de los árboles como si hubiera llegado el invierno. Desenvainó allí la espada, lo único que le quedaba de todas sus posesiones, y dijo: «Salve Gurthanc. No otro señor ni lealtad conoces, sino la mano que te esgrime. No retrocedes ante la sangre de nadie. Por tanto, ¿no quieres la de Túrin Turambar? ¿No me matarás deprisa?». Y en la hoja resonó una voz fría que le respondió: «Sí, de buen grado beberé tu sangre, para olvidar así la sangre de Belek, mi amo, y la sangre de Brandir, muerto injustamente. Deprisa te daré muerte». Entonces Túrin aseguró la empuñadura en el suelo y se arrojó sobre la punta de Gurthanc, y la hoja negra le quitó la vida. Pero Mablung y los elfos llegaron y contemplaron la figura de Glaurung que yacía muerto y el cadáver de Túrin, y se afligieron. Y cuando vinieron los hombres de Brethil y se enteraron de la razón de la locura de Túrin y de su muerte, quedaron espantados, y Mablung dijo con amargura: «También yo he quedado enredado en el destino de los hijos de Húrin, y así con mis nuevas ha muerto uno al que yo amaba». Entonces alzaron a Túrin y vieron que Gurthanc se había partido, pero los elfos y los hombres recogieron allí abundante leña e hicieron una gran hoguera, y el dragón se consumió hasta quedar convertido en cenizas. A Túrin lo depositaron sobre un gran túmulo levantado en el sitio donde había caído, y le pusieron al lado los pedazos de Gurthanc. Y cuando todo estuvo hecho, los elfos cantaron un lamento por los hijos de Húrin, y sobre el túmulo colocaron una gran piedra gris en las que estaban grabadas las runas de Doriath: Túrin Turambar, Dagnir Glaurunga. Y debajo escribieron también: Nienor Niniel. Pero ella no estaba allí, y nunca se supo dónde se la habían llevado las frías aguas del Teiglin.